Amanecemos de buen humor y hoy vamos a conocer otra zona arqueológica y otro lugar natural que no sé exactamente cómo es porque estoy apenas investigando. Qué suerte hemos tenido con el clima, ha estado espectacular, calorcito, pero no ha llovido, creo que anoche llovió. Por cierto, en esta zona de Chiapas no hay señal de celular, sino que entra la señal de celular de Guatemala, así que no esperen estar muy conectados porque aquí no hay wifi ni nada, pero aprovechen la oportunidad para estar desconectados. Ya si les surge mandar algún mensaje, pueden conectarse a la señal de Guatemala, pero pues seguramente hay que pagar roaming. ¡Vámonos! Viajeros, estamos llegando a la zona arqueológica de Bonampak. ¡Wow! ¿Eres como Tarzán? ¿Sabes quién es Tarzán? Wow. ¿Cómo te llamas? Jimena. ¡Wow! La zona arqueológica no es muy grande, pero solamente el 30% está restaurado y estudiado. Aún queda el 70% debajo de la selva. Dedíquenle unas 3 horitas y si pueden, contraten un guía local lacandón para que apoyen la economía local y además les explique cada detalle. Así que les presento a Billy. Esta ciudad vecina maya de Bonampak se descubre en el 1946 por un explorador llamado Carlos Frey. Así que Bonampak significa muros pintados o paredes teñidas. La cultura maya se dedicó a su agrícola. No solamente cultivaron el maíz, cultivaron el cacao y el tabaco. El grano del cacao era su moneda para sus trueques. Lo que no vemos aquí en la gran plaza central de Bonampak es las canchas de su juego de pelotas. Como eran aliados, eran cuñados, ellos iban a hacer su juego de pelota allá en Xilán. Así que toda la plataforma que vemos enfrente, esto era habitacional, era en chozas, donde habitó la élite, la nobleza. El apogeo de Bonampak fue en el siglo 8 después de Cristo, en los 700 y tantos, y fue con el gobernador Chamoán II. Se cree que durante esa época Bonampak estuvo habitado por 15,000 personas. La mayoría de las cosas que se conservan son alrededor de este gobernador. Lo más espectacular de Bonampak son unos frescos que se conservan increíbles y los vamos a ver. Al interior de ese edificio tienen 3 muros, igual divide en 3 tiempos. Al interior tiene la misma dimensión. En la primera está representado al heredero de Chamoán, la coronación del gobernante. 2 es batalla, 3 es el evento de su victoria. Mira, aquí se pueden ver cómo los prisioneros les arrancaban las uñas con unas navajas de obsidiana y se pueden ver sus dedos sangrando. Imagínense, viajeros, que les arranquen así las uñas de los dedos de todos. Era una especie de tortura y luego los sacrificaban. Miren, aquí se pueden ver, este daño se lo hicieron unos arqueólogos norteamericanos porque los ojos tenían piedras preciosas, no se sabe si era jade o otro tipo de piedras, y para arrancarle las piedras se llevaron el estuco y la decoración. Este cuarto número 3 estuvo cerrado 4 meses en el 2016, así que su material que ellos utilizaron es gel, el que se utiliza en el cabello, lo mezcló con bicarbonatos, utilizaron máquinas especiales y después de la limpieza resalta sus pigmentos. Aquí vemos este personaje como pinchan su genital
para sacar 5 o 6 gotas de sangre. Así que en la parte superior vemos a varias mujeres mayas sentadas en su trono, vemos cómo lo perfora su lengua. Ahí vemos a un sirviente robusto. Aquí está el autor, aquí vemos que él está poniendo su firma, le llaman, él es el autor, él fue el que pintó los 3 cuartos. Entonces, ¿esto se hizo en el siglo VIII? No, sí, ya casi el siglo VIII, fue en casi el siglo VII, fue en el 792. Vemos 3 personajes, el gobernante Chan Moan II de pie, enfrente de él vemos a su mamá, pero vemos que la mamá del gobernante se dice que en su mano izquierda lleva agarrado un punzón, una espina de una cola de una mantarraya. En su mano derecha lleva su recipiente, una tela de papel doblado en su recipiente, y a la esposa del gobernante, que los lleva agarrado con sus ambas manos. El propio gobernante va a pincharse su yema de su dedo o en su genital. La tela de papel recibe las gotas de sangre, lo deposita en su bolsa de su incienso, lo va a incinerar. El humo que salía por afuera tenía creencia que iba a tener conexión con sus ancestros o tocaba parte del supramundo. O sea, el gobernador se pinchaba el pene, sangraba 5 o 6 gotas de sangre para ofrendar para su deidad. Entre más doloroso la sangre que ofrendaban, era mucho más sagrados, ¿sí? Wow. Estos edificios que vemos, todo era centro de adoratorios, ¿no? Al interior de este edificio hay una base cilíndrica de diferentes dimensiones donde daban las ofrendas. Aquí tenemos estos arquitrabes grabados. Vemos el rostro del gobernante Chan Moan I. Él gobernó en el 603 después de Cristo. Vemos que iba abrazado su bastón de mando de ambos brazos y vemos 2 pequeños aluches que son los que lo representan sus 2 dueños pequeños. Simboliza a su planeta Venus. Así que esta estela es la más grande aquí en el mundo maya, aquí en el estado de Chiapas, que tiene 5 metros y 6 centímetros de su altura, de ancho tiene 2 metros y 60 centímetros. En relieve vemos el gobernante Yahao Chan Moan II de pie y vemos que va grandes tocados muy bien elaborados, que era plumas de quetzal. Vemos que lleva orejeras, que fue piedras obsidianas, y en su pupila vemos que tiene agujero, porque cuando lo descubren lo encontraron que tenía incrustación de piedras verdes en su pupila. Miren, viajeros, aquí se pueden ver claramente las capas sobre las que construían. Esta fue descubierta en este milenio hace pocos años y se cree porque los mayas construían pirámide sobre pirámide y sobre pirámide. Se cree que hay 8 capas aquí en Bonampak que fueron descubiertas por un arqueólogo por medio de sonar. Pues padrísimo Bonampak, viajeros. Yo todavía he de ser sincero, sigo un poco impactado por el dato que ya les había dicho antes, de que los gobernantes mayas se perforaban la lengua y el pene para que goteara la sangre y ofrecerla. Yo le pregunté al guía que qué tan seguido hacían eso y resulta que lo hacían cada año. Imagínense, cada año perforarse el aquellito nomás para que le sangre y ofrecérselo a los... ofrecérselo. Ofrecerse, eso es lo que yo quería decir. La verdad, paso. Vámonos. Ya vieron mi outfit, viajeros. Casco, remo, chalecos salvavidas. ¿Para qué será esto? ¿Para qué? Pues para esto. ¡Wow! Nuestros primeros compañeros ya se nos voltearon. Esta está brava. No sé qué pensar. Viene hacia nosotros el Toro Loco, que es la cascada más difícil, fuerte, alta de todas. Mide peor que el Empire State. Como 3 metros. ¿Cuánto mide? 3 metros. 3 metros. ¿13? 3 metros. 3 metros, eso. 3 metros para estos principiantes es como el Everest. ¡Vámonos!
Viajeros, más allá de la adrenalina y las cascadas de 14 metros que nos aventamos, no es cierto, de 4 nada más, el lugar está hermoso, hay unas garzas. Lo que pasa es que esta cámara tiene un lente demasiado grande y no se ven los detalles, pero está precioso el lugar y la actividad es muy familiar. Hay niños de hasta 6 años haciéndolo, así que pues viajeros, así se goza un poco de la selva lacandona, caminando por senderos, saltando en cascadas. Muy divertido, muy bonito, muy educativo. ¡Qué belleza! Viajeros, ha llegado el momento de conocer Palenque. Un dato muy curioso es que los mayas utilizaban hongos alucinógenos para ciertos rituales y conectarse con los dioses. Sobre el valle, y aquí donde vivieron de la nobleza de los nobles.